¿Hemos entendido realmente en qué consiste el conflicto en el que nos encontramos? ¿Entendemos la naturaleza de la estrategia que Satanás siempre ha utilizado? ¿Qué relación existe entre santuario, la ley de Dios? ¿Guardar el sábado simplemente es un legalismo? ¿Dónde radica la importancia de creer y de practicar esta enseñanza bíblica? Esto y mucho más descubriremos en esta edición del repaso de la lección de escuela sabática con un invitado especial. Por favor, acompáñanos, te invitamos. Mis queridos hermanos y amigos, es un gusto para mí estar con ustedes en esta nueva oportunidad. Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Qué bueno es estar juntos, qué bueno es abrir la palabra de Dios. Esperamos que usted se encuentre bien, que la mano poderosa del Señor le acompañe siempre y que en este estudio nosotros podamos conocer más del amor y de la gracia de Cristo Jesús. Me acompaña un amigo, un hermano, se llama Rubén Ramos, es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Rubén, tú te vas a presentar para todas esas personas que nos ven en muchas partes del mundo. Bienvenido, hermano. Me siento feliz de que compartas este espacio aquí con nosotros. Por favor, preséntate. Muchas gracias. Como dijo el pastor, mi nombre es Rubén Ramos. Estoy viviendo en la ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida, Estados Unidos. Y es un gusto después de estar aquí compartiendo el repaso de la lección con un gran amigo. Y estoy seguro que lo que Dios tiene para nosotros hoy día es de bendición, para ayudarnos a entender su voluntad un poquito más, pero también a cómo depender de Él en cada momento de nuestras vidas. Amén. Rubén, cuéntale un poquito a los hermanos y a los amigos en qué trabajas, o sea, tu iglesia, la dinámica, porque yo sé que tú tienes un desafío bastante diferente. El pastor Rubén dirige una iglesia americana. Cuéntale un poco todo lo que estás haciendo y lo que está pasando para que la gente se motive y entienda que de verdad Jesús viene pronto, el evangelio es poderoso. Cuéntanos. Hoy tengo una iglesia multicultural. Tenemos gente de diferentes lugares que han nacido en capaz 20 diferentes lugares. Al mismo tiempo tenemos nativos de Estados Unidos en nuestra iglesia, así que hay una linda combinación de culturas y de países, de comidas, de manera de comunicarse y manejarse dentro de lo que es la iglesia. También tenemos una escuela en el mismo predio de 125 alumnos de lo que es la escuela primaria, del kinder hasta octavo. Y en este año estamos emprendiendo con la presencia de Dios, el deseo de Dios de poder construir nuestro templo propio para la iglesia, porque en este momento compartimos todo con la escuela y ya hemos casi como que no tenemos más espacio para reunirnos o días de semana para usarlo, así que queremos ya pegar el salto. ¿Cuántas personas se reúnen en la iglesia? ¿Cuántos feligreses tienes? Promedio 200 personas se reúnen por sábado. Feligreses tenemos varios. Pero en un mes nos llegan 350 personas. Si llegarían todos un sábado estaríamos en grandes problemas, pero creo que es algo común en cada iglesia, que es algo que vemos. Como estamos en una ciudad que está al lado de la costa, entonces hay mucho movimiento. En los últimos 3-4 años se ha mudado muchísima gente de diferentes lugares de la ciudad de Jacksonville, así que está todo en constante crecimiento y con la voluntad de Dios queremos seguir también creciendo con la ciudad. Tremendo, gloria a Dios. Gracias por estar aquí, amigo. Bueno, el texto clave se encuentra en Apocalipsis 12:17. Dice la palabra de Dios: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vamos a entrar de lleno en la lección de esta semana. Si nos ven así un poquito informal, nosotros andamos corriendo con trabajo evangelístico. Rubén salió a las 4 de la mañana, ¿verdad? Apenas acaba de llegar a la ciudad de Lexington. Esta noche comenzamos una jornada evangelística maravillosa. Él va a estar predicando aquí en la iglesia central de Lexington. Por favor, regálenos sus oraciones. Vamos a apoyarnos para que el plan de Dios se cumpla. El Espíritu Santo
darle a Dios más razones, porque el Señor escucha nuestras oraciones para que Dios actúe con poder y los corazones sean quebrantados. No solamente la gente que va a aceptar a Jesús y que va a dar frutos de arrepentimiento, la iglesia. Necesitamos mucho del bautismo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, el primer punto que vamos a tocar es la relación que existe entre el santuario y la ley de Dios. En la semana que acaba de terminar nos dimos cuenta que los mileristas y todos aquellos que abrazaron el mensaje de la segunda venida de Cristo, la manera como enfrentaron el chasco, la solución fue cuando entendieron la gran verdad del santuario. Hay un santuario celestial y el santuario terrenal es un modelo, es una semejanza, es una réplica del santuario del cielo. Entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11:19, el preludio de la última gran visión de Apocalipsis. Recordemos que cada visión de Apocalipsis es precedida por una escena del santuario. Nos encontramos en la última instancia, en el último mueble del santuario celestial. Dice la palabra de Dios: entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Nos damos cuenta entonces que ellos, cuando entendieron la gran verdad del santuario, se dieron cuenta que lo que ocurrió en 1844 fue el comienzo de la primera etapa del juicio de Dios. Jesús pasa al lugar santísimo, lo que estaba representado aquí en la tierra como el gran día de la expiación. El gran día de la expiación, todo el lenguaje que presenta el libro de Levítico, capítulo 16, capítulo 23, es un lenguaje de juicio. Por ejemplo, Levítico 16, 29 y 31 dice: esta será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Entonces, el día de la expiación es un día de juicio, es un día de ayuno, es un día de preparación espiritual, es un día cuando se hace la propiciación. La palabra propiciación tiene que ver con cubrir, tiene el mismo significado de expiación, es decir, que el propiciatorio, aquella tabla maciza de oro en la que reposaban los dos querubines, el propiciatorio se llama así porque era el lugar donde se realizaba la expiación, es el espacio o el lugar donde se ejecutaba la expiación, y por la sangre del cordero se cubría la falta para poder establecer la relación entre Dios y el hombre. El día de la expiación es un día de juicio. 1844 empezó el juicio. Cuando vieron la gran verdad del santuario celestial y el arca del pacto fue abierta en el cielo, en el sentido de que ellos comprenden el gran principio bíblico que está allí encerrado, automáticamente sale a la palestra un tema que es la ley de Dios. Porque en el arca del pacto tenían tres elementos, y uno de esos elementos estaba entonces las tablas del testimonio, las tablas de la ley de Dios. Es decir, que si hablamos de juicio, que es el día de la expiación, no puede haber juicio sin ley. Y cuando nos damos cuenta que la propiciación y la expiación para quitar los pecados del santuario, los pecados del pueblo, ocurrían en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, donde estaba la ley de Dios, todo esto nos está diciendo, Pastor Rubén, que entonces sale al conocimiento, sale a descubrir, a relucir, a entender la ley de Dios, porque ahí estaba la ley de Dios. O sea, ellos entendieron entonces que la ley de Dios está en vigencia, que la ley de Dios está en rigor. ¿Qué te parece, pastor? Hay varias cosas que le podemos agregar o podemos ver tanto en la parte histórica para lo que es 1844 y las creencias cristianas que había en ese momento, tanto el pensar de Calvino, de una vez salvo, siempre salvo, o también lo que era la salvación por obras, de que uno tendría que siempre ser obediente para poder acceder a lo que es la salvación. Entonces creo que Dios
da un mensaje tan hermoso de conectar lo que Cristo hace por nosotros, pero al mismo tiempo la voluntad de Dios para nosotros. Algo que mientras lo decías me hizo pensar es que en el día de expiación el único que obraba ese día por el pueblo entero, que en esa época que estaban en el desierto eran como 2 millones de personas, el único que actuaba era el sumo sacerdote. El resto sentadito esperando para ver lo que le pasaba al sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote no había hecho la preparación adecuada, no salía con vida del lugar santísimo. Pero si ese hombre se había preparado para lo que iba a ocurrir y ahora representaba al pueblo en el perdón de pecados, el pueblo podía descansar no en sus obras, sino en las obras del sumo sacerdote. Tremendo. Entonces eso se transforma en descanso sabiendo que lo que yo hice no es suficiente, pero lo que el sumo sacerdote hace por mí puede llegar a ser suficiente. Gloria a Dios. Entonces yo creo que esto fue un mensaje poderoso para este pueblo que están haciendo, porque hasta ese entonces no tenían ese concepto de salvación tan clara, de que hay un santuario que funciona, de que hay un Dios que tiene un Hijo y un Espíritu Santo que están los tres obrando por mi bien. Y cuando Cristo ahora es el que intercede directamente por nosotros, no es tanto lo que yo hago, sino lo que yo decido creer que Cristo hace por mí. Gloria a Dios. Y yo creo que cuando yo acepto eso, realmente empiezo a descansar el séptimo día, porque ya sé que no tengo que trabajar, no tengo que salir a comprar, no tengo que acumular, no tengo que impresionar a nadie, porque lo que Cristo hace por mí es suficiente hoy, mañana y para siempre. Gloria a Dios. Entonces eso fue creando un movimiento religioso, no solamente por la ley que encuentran, sino también porque entienden al que escribió la ley, ¿no? Y eso va transformando sus vidas y lo empiezan a compartir de una manera radical. Tremendo, tremendo. Entonces, ahora, el siguiente punto de la lección, concatenando esta idea que acabamos de plasmar, dejando allí lo que nos dice el primer día de la semana, tenemos que hablar acerca del carácter inmutable de la ley de Dios. La función que cumple la ley de Dios, o sea, cómo la ley de Dios es eterna. Y yo voy a tomar aquí 2 textos para que tú me ayudes con el comentario. Por ejemplo, San Mateo 5, 17 al 18 dice: no piensen que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y el Salmo 111, 7 y 8 dice: las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. La Reina Valera dice establecidos eternamente. Cuando se habla de la ley de Dios en el Arca del Pacto, el lenguaje de Dios con Moisés le da el título de las tablas del testimonio. Debes colocar las tablas del testimonio. Yo creo que ese título nos ayuda mucho a nosotros a entender el papel que cumple la ley. Ahora, si Cristo viene, nuestro Salvador, y Él dice, cuando uno lo lee en la Reina Valera, pareciera decir como que la ley de Dios deja de existir hasta que deje de pasar el sol y el mundo físico que conocemos. Pero en realidad lo que está diciendo la nueva versión internacional da en la idea exacta cuando dice: es más fácil que pase el cielo y la tierra que un detalle minúsculo deje de existir de la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios es eterna. La palabra así lo está declarando, inmutable, no se puede variar. La ley de Dios, que es el testimonio de Dios, o sea, que tiene que ver no tanto con una norma, con un precepto o con una regla que hay que cumplir, sino tiene que ver con el reflejo de una persona, por las tablas del testimonio, que son valiosísimas, porque yo no puedo conocer el pecado sin la ley. O sea, yo no puedo saber cuando estoy enfermo, exactamente qué es lo que necesito, que creo que ahí parte todo. Cuando uno tiene un problema, a mí me ha pasado algunas veces, no sé si te pasa a ti, y eso crea como un estado de desesperación un poco agudo, cuando uno tiene un problema y no sabe cuál es la raíz del problema. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿dónde me estoy equivocando? ¿Por qué la computadora no me da? ¿Qué sé yo? Entonces, pero saber la raíz del problema es muy valioso,
porque me va a ayudar a entender cómo puedo solucionarlo. Eh, Aparte de eso, para hablar de por qué la ley es eterna, por qué la ley tiene que ver con una persona, son las tablas del testimonio, creo que también es muy importante decir que si la ley de Dios pudiera cambiarse, pudiera modificarse, entonces hubiese habido otra solución para salvarnos. O sea, ¿por qué Cristo, el don tan valioso, tan incalculable, el Hijo de Dios, Dios mismo, toma forma humana, viene a buscarnos en el lugar donde nos encontramos? Si el gran problema era que se quebrantó la ley, si la ley puede ser mutada, puede ser cambiada, puede ser acondicionada, ¿para qué Cristo entonces tendría que morir? ¿Qué nos dices con respecto a eso, mi pastor? O sea, con respecto a la parte de la... ¿Qué mensaje nos puede dar a nosotros que la ley de Dios sea eterna? ¿Dónde radica esa importancia o trascendencia para nosotros? La forma que yo tengo de verla es tomando un pantallazo más amplio y tomando las palabras de Jesús. Un día se le acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, de los mandamientos que tenemos, ¿cuáles son los más importantes? Y Jesús lo resume a los 10 mandamientos en 2 y dice: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo resume en 2, ¿no? Y cuando vemos los 10 mandamientos, vemos que los primeros 4 tienen que ver con nuestro amor a Dios y los últimos 6 el amor al prójimo. Ahora, si diríamos o si ponemos sobre la mesa la idea de que se puede cambiar la ley de Dios, también diríamos al mismo tiempo que se cambia el carácter de Dios. Tremendo. Porque si la ley es el carácter de Dios y es cambiante, entonces quiere decir que si el carácter de Dios es cambiante, entonces toda la Biblia vendría a ser cambiante, y desde la última palabra que se escribió en la Biblia hasta el día de hoy, ¿cuántas veces también cambió Dios? Entonces ahora sería un Dios inalcanzable, inintendible, insostenible en términos de relación, porque no sabríamos dónde empezar y dónde terminar. Wow. Ahora, si Dios se mantiene a estos principios de carácter, primeramente, como dice Primera de Juan, que Dios es amor, y que su amor se manifiesta al ser humano a través de Cristo Jesús, como dijiste, entregándose por completo, pero aún así viviendo una vida sin pecado, entonces me obliga a ver cómo vivió Jesús su vida para saber cómo la puedo vivir yo. Y si la esencia de Jesús fue amar a su Padre y amar al prójimo, entonces puedo concluir yo que si Dios no cambia, entonces eso está claro para siempre. Que Dios siempre me va a invitar a que lo ame a Él como Él me ama a mí y que ame a mi prójimo. Ahora, si yo digo que quiero cambiar uno de los 10, no solo cambio uno de los 10, sino estoy cambiando la esencia de Dios. Y ahí está problemático el tema, porque la Biblia siempre nos está mostrando a un Dios que es coherente, que es fiel, que su voluntad o carácter nunca cambia. Ahora, la manera que Él interactúa con nosotros cambia, porque nosotros constantemente estamos cambiando, constantemente queremos cambiar las reglas, las normas para así vivir nuestra vida más fácil. Pero si Dios no cambia, entonces para yo entender quién soy y cómo debo vivir, no hay mejor manera de hacerlo que acercarme a Dios. Y justamente cuando yo me acerco a Dios, lo dice Pablo, que cuanto más me acerco a Dios, es como un espejo, más veo el pecado, el efecto que tengo en mí. Pero como dijimos anteriormente, ya tengo la solución. Cristo es el que intercede por mí, Cristo es el que vive por mí. Entonces Dios no hace 2 cosas: nos ayuda a entender nuestra condición y lo resuelve. Y lo resuelve. Ahora, si yo digo, prefiero no creer eso, ¿cuál es la alternativa? La alternativa para mí sería que yo escriba mis 10 mandamientos, que yo pienso que son buenos para mi vida hoy. Y lo más natural para el ser humano es no solamente escribir 10 mandamientos para mí, sino reimponértelo a ti. Y ahí caemos en lo que es el legalismo, ahí caemos en lo que es la crítica, la comparación, ahí caemos en el pecado más profundo, que es el orgullo, que yo estoy bien y el resto está mal. Y es muy difícil que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de una persona religiosa pensando que está bien sin la necesidad de tener Cristo en su vida. Entonces yo creo que el carácter de Dios, la ley de Dios es esencial en la vida del cristiano, no para tener una lista de cosas que tengo que cumplir, sino que me muestra directamente un rayos X del corazón de Dios. Que Dios me ama con un amor que no cambia,
que entregó su hijo para morir en la cruz y que quiere estar conmigo hoy. En la crisis, en el problema, en la soledad, en la necesidad, Él me quiere ayudar a caminar de una manera correcta. Y aunque yo caiga, Él me va a levantar. Amén. Él me va a levantar. Amén. Entonces, eso nos deja con el tercer punto de la lección, que es entender la naturaleza del conflicto. Entender la estrategia que Satanás siempre ha utilizado. Es decir, si este mensaje tan profundo como tú lo estás diciendo nos muestra la ley de Dios, nos muestra en todo su esplendor su carácter, Satanás se ha empeñado siempre, siempre en desfigurar el carácter de Dios. Correctamente. De ocultar el carácter, de arrojar sombra sobre el carácter de Dios. Entonces, ahora entendemos por qué Satanás siempre hace un ataque frontal contra la ley de Dios. Y para atacar la ley de Dios de manera directa, se empeña en oscurecer la gran verdad del sábado. Porque el sábado levanta a Dios como creador. El sábado da las credenciales y el fundamento de por qué Dios merece ser adorado. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, el día Satanás hace una campaña feroz contra el sábado, el sello de Dios, porque el sábado señala a Dios como creador. El sábado le dice al universo lo justo que es Dios, lo grande que es su amor, su omnipotencia y por qué Dios merece ser adorado. Por eso él lucha contra la ley de Dios, lucha contra el sábado, porque de esa manera está atacando el fundamento de su reino, el fundamento de su trono, y hace que yo pueda perderme en no entregarme, en no adorar a Dios, en no conocer el amor de Dios. Ahora, yo creo que el gran conflicto que tenemos con el sábado, Rubén, es que quizás hemos caído en un fariseísmo moderno donde nos sentimos completamente seguros porque tenemos la gran verdad de que el sábado es el día del Señor, de que yo no sigo una corriente de hombre, y así como decía Daniel, porque el domingo es una invención humana, de aquel poder religioso y político, estábamos en el tiempo de la profecía cuando la Roma papal pensó cambiar los tiempos y la ley, haciendo alusión directa al sábado, que es el único mandamiento que habla de tiempo en la ley de Dios. Yo no acepto una doctrina de hombre, yo tengo la verdad de que el domingo no es el día santo de Dios, sino que el día que Dios apartó, que Dios descansó, fue el sábado. Y entonces ese concepto, esa falsa seguridad de yo tener el conocimiento del que el sábado es el día verdadero de Dios, es tan peligroso, me aleja tanto de Dios y tan perjudicial como creer que el sábado no sea el día de Dios. ¿Dónde crees tú que radica el gran conflicto y cómo Satanás está obteniendo éxito en su ataque con el sábado? Puede ser tanto, porque mencionaste una parte que es el legalismo de obedecerlo, porque si no lo obedezco me pierdo, pero también está la parte liberal, que sería yo hago lo que quiero el día sábado, o yo hago lo que quiero cualquier día de la semana. Y creo que cuando caemos en esas trampas, caemos fuera de la esencia de la razón por la cual Dios creó el sábado, que fue para descansar, para parar, para conectarse con su creación. Y ahí vemos que Dios crea un ser humano capaz de tomar decisiones, de decidir descansar y estar en la presencia de Dios o seguir trabajando, de conectarse con Dios o aislarse de Dios. Entonces, todos los sábados nosotros tenemos una oportunidad de decidir lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y todas nuestras decisiones se basan en un principio, una razón, fuera el amor a Dios o fuera el egoísmo de querer estar cómodo. Y yo creo que Adán y Eva tuvieron capaz una ventaja, un beneficio que nosotros no, que ellos también el día sábado capaz escuchaban los seres celestiales adorando a Dios de otro punto de vista, otra esquina del universo. Entonces, al salir del jardín, como que sintieron la falta de estar conectados de Dios de esa manera
Y desde entonces hemos estado luchando. Y Satanás ha estado luchando, obrando para que nosotros nos alejemos más de esa idea. De pensar que tenemos que trabajar más, de pensar que tenemos que tener más cosas, de pensar que tenemos que impresionar a más gente, que tenemos que buscar hacer algo nuevo, diferente. Y Dios tiene el secreto en algo tan simple y tan hermoso, que es decir, voy a confiar en Jesús en este día, que es mi creador, mi sustentador, que es mi proveedor, que es mi amigo, que es mi salvador, que es mi abogado, que es mi juez, y porque Él es todas esas cosas y más, yo puedo descansar. Y no solamente descanso, un descanso físico, sino que ahora yo entro en adoración. Adoro a mi Dios por lo que ha hecho en esta semana, lo adoro también por lo que no ha hecho y le estoy pidiendo que haga. Y es un tipo de relación que va mucho más allá de la superficie. Y yo creo que Satanás siempre nos quiere llevar a la superficie, a estar cómodos, a estar tranquilos, a buscar la felicidad temporaria, que muchas veces, aun siendo religiosos o sabiendo estas cosas, caemos en la trampa también. Así es, así es. Entonces, sin duda alguna, el sábado es un día muy importante porque levanta a Dios como creador, levanta en todo su esplendor el amor de Dios y nos da a nosotros, al universo entero, las razones de por qué Dios debe ser adorado. Y lo más importante es un encuentro con el Señor del sábado, por encima de una actividad, por encima de una creencia. En realidad, Jesús lo dijo, ¿no? Que Jesús es Señor del día de reposo. Correcto. O sea, el centro del sábado es Cristo. Claro. Y ese gran mensaje que hay en historias como, por ejemplo, el ciego de nacimiento, que Jesús lo sanó el sábado, el paralítico de Betesda, que Jesús lo sanó el sábado, y que Jesús rompía las reglas tradicionales de la época, escupe en tierra, algo que estaba penado por los fariseos, manda al otro a cargar su estera, su camilla. El Señor nos está hablando que lo más importante, porque Jesús nunca atacó el sábado, atacaba la manera como lo guardaban. Porque en la práctica y en la rigurosa actividad externa me alejo. Claro. No depende nunca de mí, depende solamente de yo poder encontrarme con Él. Por eso es que Satanás entonces tiene una estrategia empeñada contra la ley, contra el sábado, porque está atacando el fundamento del gobierno de Dios, está atacando a la persona directa de Dios para poder separarnos de la opción de salvación. Por eso es que para el tiempo final, él tiene una estrategia que más que un elemento, ¿cómo yo diría? Palpable, físico, es el resultado visible de una realidad que ha ocurrido. Me refiero a la marca de la bestia. En Apocalipsis 13 encontramos dos bestias, siguiendo la misma línea profética de lo que nos viene presentando Daniel. El sistema papal recibe una herida de muerte, aparece otra bestia, otro reino, con dos cuernos de cordero, pero que habla como dragón, y este poder ahora que está en Apocalipsis 13, infunde aliento y establece una imagen de la primera bestia. Una imagen es una representación de un modelo original. Es decir, este nuevo poder, este nuevo reino, copia lo que en la antigüedad el sistema papal hizo, que fue que después que la iglesia cristiana apostata, para poder tomar el dominio y el control, se somete a la fuerza, es decir, hace una combinación de lo religioso con lo civil para poder imponer sus principios religiosos y poder tener el control y dominar. Es lo que va a pasar entonces en un futuro muy cercano, cuando este poder, cuando este reino combine nuevamente y haga una imagen, lo religioso con lo civil, para poder imponer principios religiosos y lograr obtener el poderío, el dominio. Es allí entonces cuando se va a levantar la marca de la bestia, es decir, aquel que no adore a la bestia y a su imagen, aquel que no se rija bajo el principio que en ese tiempo va a ser dicho, mandado, entra en un estado de condena. Esa persona, aquel que se adopte a ese sistema, aquel que reciba ese principio, va a recibir una marca de esa bestia, de ese reino. Es decir, va a haber un fruto que va a evidenciar
¿Cuál es su principio? ¿Qué lo mueve? ¿Dónde está? Y esa marca de la bestia nosotros entendemos, históricamente hemos entendido como iglesia adventista del séptimo día, que es el día domingo, que en sí es una evidencia externa de que no estoy amparado bajo la gracia de Dios. He caído en el gran engaño de la justificación por las obras, eh, me muevo por el temor de no perder mi trabajo, de no perder el acceso a la comida, al estudio, cualquiera que sean las pruebas que vamos a vivir en ese momento. ¿Qué piensas tú sobre esa estrategia de Satanás en la marca de la bestia? Y es como lo describiste al comienzo, es casi como un intento final ante la venida de Jesús, de un engaño final, que en su mente, aunque sabe que fue derrotado en la cruz, el enemigo aún piensa que puede derrotar a Dios, y si logra convencer no sé, cierta cantidad de ser humano, capaz lo puede derrotar, o capaz el intento de Satanás es si me caigo yo, me arrastro cuantos pueda. Entonces, eso lo tenemos que tener en claro, que el enemigo es real, que no es solamente un cuento bíblico, una historia que encontramos ahí, o que el enemigo solamente va a aparecer al final y que no está activo en este momento. Si creemos el texto bíblico, podemos ver que el enemigo ha estado activo desde el momento que pecó en el cielo, y desde ese entonces está intentando arrastrar al ser humano para llevarlo a ese momento, para ese engaño final. Entonces es un momento que revela de qué lado estoy. Yo creo que si yo espero hasta ese momento para tomar una decisión, ya la decisión la tomé, ¿no? Y hoy es el momento de empezar a tomar una decisión, porque Amén. tanto como el enemigo ha estado obrando, Dios también ha estado obrando y ha revelado su carácter a través del tiempo. Y por eso tenemos la profecía, porque Dios nos ama tanto que nos revela lo que ocurre en el futuro. Entonces, hoy yo tengo que decir, ok, si el enemigo quiere arrastrarme y llevarme para su lado, ¿cómo estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre en mi corazón? Y no tanto tener miedo de la marca de la bestia, sino cómo puedo recibir la marca de Dios en mi corazón, en mi vida. ¿Cómo estoy desarrollando esa fe cada día en mi vida? Si yo me siento y anoto los últimos hechos de los últimos 12 meses en mi vida, puedo ver que con el correr del tiempo fue creciendo mi fe, fue madurando mi vida espiritual, mi vida relacional, mi vida con mi familia, con mis hijos, mis vecinos. O sea, yo creo que no podemos dejar pasar el tiempo y pensar que el cambio de nuestro corazón va a pasar de un momento para el otro, como si fuera una película de dibujitos animados, sino que es una decisión que tengo que tomar en cada momento. Porque si no la tomo a favor de Dios, naturalmente me estoy yendo con la inclinación del pecado humana que tengo, que va a favorecer la imagen de la bestia. Y aunque yo sepa que el día sábado es sábado, va a ser un conocimiento y solo eso. Entonces, yo creo que el diablo ha hecho buen trabajo en pasar desapercibido, pasar como que es un ser creado, ficticio, de libros, no real. Y capaz es más cómodo para nosotros pensar de esa manera, porque si el diablo no es real, entonces tengo un poquito menos de miedo. Ahora, si lo que la Biblia dice es real, y que el enemigo quiere llevarme a ese punto de excepción, hoy día yo tengo que someterme a Jesús y decir, Jesús, hoy no quiero caer en la trampa del enemigo. Ayúdame a ser fiel hoy. Ahora, lleguemos al cierre, a la gran solución. Mm, La gran solución es el mensaje de los tres ángeles. Nosotros como iglesia adventista tenemos muchos textos donde están profundamente arraigados nuestra identidad. Daniel 8:14, San Mateo 28, la Gran Comisión Evangélica. Y el mensaje de los tres ángeles es uno de ellos. El mensaje de los tres ángeles levanta todo lo que hemos estado diciendo. La verdad es que esto es una lección bastante cargada con tantos temas, sábado, ley, santuario, creación. Levanta todos estos temas. Predica con poder, con fuerza, que el juicio de Dios ha llegado. No puede haber juicio si no hay ley. En la ley de Dios, en el medio de la ley de Dios, encontramos el sábado, aquel mandamiento que identifica a Dios como creador. Por eso Él merece toda la adoración, toda la entrega, todo el servicio.
aquel mandamiento que levanta a Dios en su carácter amoroso. O sea, es poderoso y por ser poderoso y por ser creador, eso da un mensaje donde me enseña a mí el gran amor que Dios tiene. O sea, ¿por qué me creó? ¿Y por qué creó este mundo tan maravilloso y tan perfecto? No soy el resultado de algo aleatorio, de al azar, de evolución, de muerte. No, hubo un proyecto pensado en un Dios de amor que me hizo para que yo sea objeto de su tierno trato, de sus bondades y de su misericordia. Entonces el mensaje de los tres ángeles levanta la gran verdad del santuario, donde se está realizando el juicio de Dios, que lo venimos estudiando. Al hablar del santuario se levanta el tema de la ley de Dios, su carácter inmutable, su carácter amoroso, señalando quién es Él y lo que Él hace por nosotros. Se levanta el sábado, Dios como creador. Y cuando este mensaje es predicado, la consecuencia es que la gran mentira se viene abajo. La gran naturaleza del engaño de Satanás, de desfigurar el carácter de Dios, de socavar su fundamento de su reino, que es su santa ley, se viene abajo. Babilonia cae, no solamente en un aspecto de sistema, en un aspecto global, sino ante mí yo descubro la gran verdad. Y entonces termina el mensaje del tercer ángel que habla de la consecuencia. El que reciba la marca de la bestia le va a pasar esto. Y los que sean salvos y van a recibir el favor de Dios, aquellos que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, la gran solución, y que con toda claridad entendemos que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, porque yo no puedo guardar los mandamientos si no tengo fe en Jesucristo. Aunque históricamente nosotros en nuestra iglesia, como los mandamientos están antes que la fe en Jesús, se le dio mayor importancia, mayor relevancia, pero la verdad es que yo no puedo guardar los mandamientos si no tengo fe en Jesús. Es decir, la gran solución es entender realmente cómo Dios me salva, porque es por la gracia. O sea, es Dios, es el poder y el amor de Dios viviendo en mí lo que produce obediencia. Y en el tiempo final se evidenciará, porque simplemente es eso, una evidencia externa. Quien fue justificado por la gracia tiene el sello de Dios, sigue al Cordero. Miren qué tema tan marcado en la gracia, al Cordero, el Cordero que fue inmolado. No es una bestia espantosa, sino un Cordero, Cristo, el Salvador. Sigue al Cordero por donde quiera que va, mientras aquel que lastimosamente sufre la tormenta del juicio de Dios no está en la marca de la bestia, no está en un reino político, un sistema religioso que mezcló lo civil con lo religioso, sino está en aquel que no aceptó, no vivió, no entendió, rechazó la gracia de Cristo Jesús. Es decir que todos estos mensajes, Rubén, la ley, el santuario, el sábado, la creación, todo está lleno de la gracia de Cristo. Amén. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué mensaje encontramos en eso? Y yo creo que como estás diciendo, la gracia, la salvación, que la encontramos todo perfectamente en la cruz, es el punto de partida. Debería ser el punto de partida todos los días. Y cuando volvemos a ver lo que Cristo hizo por nosotros, trae cierta humildad o cierta sencillez a nuestra vida y nuestra dependencia de Dios. Cuanto más nos alejamos de la cruz, más complicado es. Ahora, cuando yo acepto a Jesús y yo vengo a la cruz, yo creo que tenemos que desarrollar esa fe, porque no podemos quedar en la instancia de bebé, de dependencia del momento, de la campaña, de la predicación. Ahora tenemos que desarrollar por nosotros mismos lo que Dios es para nosotros. Y tanto en las relaciones amorosas como las disciplinas deportivas hay algo en común, que uno empieza, hay un punto de partida, y para uno crecer o profundizar o mejorar, uno tiene que aceptar ciertos caminos que ayuden a uno a desarrollarse. Y yo creo que Jesús nos deja tan claro eso, se lo deja tan claro a sus discípulos, a las enseñanzas, el camino, el actuar, para desarrollar esa fe. Vemos un antes y después en los discípulos. Cuando
estaban con Jesús constantemente en conflicto, se peleaban, hacían lo contrario. Jesús se fue y de repente se enfocaron en las disciplinas, se juntaron a orar, recibieron el Espíritu Santo y ahora lo encontramos a Pedro predicando en la calle, al otro discípulo ya ayudando a los vecinos, a 3.000, 5.000 personas uniéndose a la iglesia, y aunque no eran perfectos y la iglesia no era perfecta, la fe se iba desarrollando. Gloria a Dios. El temor a perder sus vidas, el temor a compartir el evangelio, el temor a perder sus casas, lo que tenían, se había perdido. Y la mayoría de ellos fueron mártires de la fe, y hasta Pedro se animó a decir, no me crucifiquen como Cristo, sino al revés. Tuvo la valentía de decir eso. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hay No estuvo el cambio. una versión y otra versión? Porque hay una versión que se esconde en la cruz y no quiere ser vista con Cristo, y después otra que solo predica a Cristo. Y yo creo que ahí está la esencia de que lo necesitamos hoy. Necesitamos un mensaje, sí. Tenemos un mensaje especial profético como iglesia, sí. Ahora, ¿cómo podemos dejar que ese mensaje de la gracia, mensaje profético, desarrolle nuestras vidas, cambie nuestras vidas a vivir la manera Amén. que Cristo quiere que vivamos en 2024? Porque si esto no me lleva a un cambio, si esto no me lleva a amar más a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a la suegra, al suegro, al vecino, al compañero de trabajo, al jefe, al que me cruza por la calle, entonces esto no tiene poder, o no estoy permitiendo que tenga poder en mi vida. Y está pasando lo opuesto, la marca del enemigo está siendo puesta en mi vida, porque el orgullo, el querer estar cómodo, el querer solo preocuparse por siempre por el yo, va creciendo, y lo que es la vida de Cristo va desapareciendo. Mas yo creo que mientras esté la gracia, mientras tengamos el mensaje de la cruz, el evangelio, mientras tengamos el don profético, tenemos esperanza. Amén. De aceptar eso en nuestras vidas, y no solamente aceptarlo para nosotros, sino dejar que eso nos cambie para poder llevar ese mensaje para afuera. Amén. Y qué lindo sería, pastor, si cada persona que está viendo hoy, si cada persona que forma parte de una iglesia, si cada persona que está siguiendo a Jesús aceptaría ese desafío hoy, decir: Jesús, lo que tú tienes para mí hoy, Amén. a donde tú quieres que yo vaya, con quien quieres que comparta, lo haré. Imagínate el cuán diferentes serían nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras comunidades, si estaríamos dispuestos a aceptar ese desafío que Cristo nos está Amén. poniendo enfrente hoy. Romperíamos la barrera en la que siempre nos hemos encontrado, que como que nos conformamos con saber la verdad. Entenderla en detalle es importante, dominarla, pero perdemos la esencia. O sea, ¿cómo termina el mensaje de los tres ángeles? Salvación, justificación por la fe. ¿De qué me sirve a mí saber la gran verdad del santuario? ¿De qué me sirve a mí saber la inmutabilidad de la ley de Dios? El sábado como el día que lo levanta a Él como creador y como un Dios de amor y que merece toda la adoración, si la gracia de Dios no me está transformando. O sea, me quedo en la letra. Y justo que decía eso, platicando con uno de los muchachos de la iglesia, uno me estaba compartiendo que estaba compartiendo su fe con una amiga de escuela, y que le empezó a compartir lo que nosotros queremos. Y que la amiga la paró y le dijo: no me digas lo que crees, decime cómo ha cambiado eso tu vida. Wow. Ahora yo me quedé pensando y dije: wow, si la próxima generación no se preocupa tanto en la información, porque la información está en el celular de todos, sino cómo cambió esa información mi vida, entonces el énfasis ya no está tanto en lo que dice esto o lo que significa, sino qué poder tiene. ¿Qué poder tiene? Entonces ahí creo que está la esencia de la vida de Jesús, la esencia de lo que es Dios, la esencia de lo que es el mensaje profético. Así es, amén. Bueno, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ojalá que este conversar aquí entre dos pastores, dos amigos, te ayude, te edifique. Rubén, cierra con una oración Por supuesto. por nuestros oyentes, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, te agradezco por esta oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder examinarla, estudiarla, recibir de ella, y más que todo, Padre, te agradecemos por la gracia de tu amor en la cruz, Amén, que nos da amén. una oportunidad de hoy de decir y aceptar que somos pecadores, pero al mismo tiempo somos perdonados en Cristo. Padre, hoy no queremos dejar pasar la oportunidad de aceptarte a ti como Salvador personal, de aceptar la voluntad y el propósito que tienes para cada una de nuestras vidas, pero también, Padre, que en ese transcurso de ese propósito y ese llamado tú vayas cambiando nuestros corazones, que tu palabra pueda ir creando un nuevo corazón, un nuevo Amén, propósito, una nueva amén. dirección,
no solamente para nosotros, sino para todo lo que tenemos alrededor. Que este mensaje no solamente llegue a nuestras vidas, a nuestros hogares, sino a cada ciudad, a cada pueblo, Amén. a cada iglesia y que nos transforme. Lo pedimos, agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rubén. Te bendiga. Lo vamos a seguir viendo durante la semana. Bendiciones, familia. Dios les guarde.